Hola, mi nombre es David Reyes Zamora, soy director de Semana Económica y esto es Comenta el Director. El 13.2% proyectado de crecimiento de la economía en el 2021 por el BCR alienta, por supuesto, pero no es suficiente porque responde sobre todo a la inercia. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos esperar de un gobierno con autoridades incapaces y poco o nulo foco en el largo plazo? Ese rebote no ha alcanzado para recuperar, retornar a nuestro nivel de tendencia precrisis, ¿no? Como sí ha ocurrido en Chile, que se ha ido por encima, o en Colombia. Pero ¿cuál es un poco la lectura de esto? Si nosotros nos quedamos persistentemente por debajo, los impactos de la pandemia serían de carácter permanente. Vino la pandemia y nos tiró un poco más abajo del nivel tendencial que veníamos registrando antes de la crisis. La línea de crecimiento económico en la que sitúa el economista Hugo Perea el rebote del año pasado es la que preveía el BBVA en enero del 2020. Y la advertencia es clara. Si no se toman acciones para dinamizar el crecimiento económico, explica el economista, los impactos de la pandemia, que persisten todavía, se volverán permanentes. Esto reduciría nuestros niveles de crecimiento económico. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? ¿Cuál es la relación? El dólar cae, evidentemente, más por las omisiones del presidente que por el mérito del gobierno. Sin embargo, los inversionistas empiezan a ver que el gobierno tiene muy pocas armas para ejecutar sus amenazas y empiezan a avanzar no con confianza, pero sí con cierta cautela. Hay una sensación de que la posibilidad, la probabilidad de que la actual administración pueda implementar alguna de sus iniciativas más extremas que deslizó durante la campaña electoral, esa probabilidad ha bajado. Ha bajado porque no hay momentum político, el capital político del gobierno se está erosionando y rápidamente, el presidente ha perdido aprobación presidencial rápidamente. Hay algunos candados institucionales, el Congreso, por ejemplo, la misma Contraloría, la opinión pública, ¿no? Desavenencias entre representantes del oficialismo, ¿no? Entonces, esto ha reducido un poco esa posibilidad. El BBVA Research redujo la caída proyectada que tenía para el 2022 de la inversión privada de menos 9% a menos 5.4%. Esto, dice Perea, no significa una recuperación de la confianza, sino un menor temor de los inversionistas producido por algunos hechos claves. En primer lugar, el gobierno no pudo sacar adelante su reforma tributaria, que tenía un claro sesgo contra la generación de riqueza. Si no, recuerdan a Pedro Franque diciendo que me pica el ojo y me hinca el hígado. En segundo lugar, el Congreso aprobó por insistencia una ley que impide que una reforma constitucional pase por referéndum. Esto, como señala un informe de Semana Económica, cierra las puertas legales para una asamblea constituyente. Recordemos que la Asamblea Constituyente era el principal riesgo político y local que le preocupaba al sector empresarial según nuestra encuesta de gerentes generales del 2021. Y en tercer lugar, casi como un refuerzo, el presidente mostró esta semana sus limitaciones a nivel internacional. Escuchémoslo. Ahora, escúcheme, yo no fui entrenado para ser presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción. Yo no me fui al exterior, yo no fui a los Estados Unidos entrenado, porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo. Es claro para los comunicadores que lo que quisieron lograr los asesores del gobierno es presentar a Castillo, valga el cliché, como un hombre de pueblo que no pudo acceder a una educación privilegiada en el extranjero. El resultado, sin embargo, fue diametralmente opuesto. El presidente quedó como un practicante a cargo de un país. ¿Qué mensaje refuerza esto? Que el presidente finalmente es menos dañino de lo previsto, pero no por falta de intenciones, sino por pura incapacidad. El riesgo, como explicamos en nuestra editorial, es de largo plazo. El pipeline de proyectos mineros está vacío, el empleo se recupera pero con una menor calidad. No hay señales claras del gobierno de un retorno a la senda fiscal,
hay una contrarreforma en educación y en transportes y no avanzamos con las reformas de segunda generación tan prometidas durante los últimos 30 años. El efecto final de la mediocridad de este gobierno sería un nivel más bajo de crecimiento económico. Si crecemos a números tan bajos, no estaríamos regresando a lo previsto anteriormente o a los niveles de tendencia anteriores, y uno podría en ese sentido hablar de un efecto persistente, no quiero decir permanente, pero es la palabra que también corresponde, ¿no? Cierro como siempre con la portada de Semana Económica que analiza la gestión de Jorge Muñoz y su limitado avance en infraestructura. Y con un mensaje, por supuesto, suscríbase a Semana Económica. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente Comenta el Director. Hasta la próxima.